Hermano, nuevamente estamos aquí en este estudio número 2, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Oye, pero este tema ¿cómo te diré? Reflexionar acerca de este tema, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quién sabe, pues como la canción viejita aquella de tus tiempos, que decía, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Era la idea de Salomón, a lo mejor Salomón compuso la canción. A lo mejor, ¿verdad? Porque de ahí salió. Porque él dice, también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Así es. Y hay que recordar que él está hablando desde el punto de vista humano solamente. No de grado. En Eclesiastés está hablando del punto de vista humano, ¿no? Hasta el final de Eclesiastés. Dice, por tanto, las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así es. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? ¿Quién puede demostrar? En el Antiguo Testamento había mucha inquietud de eso. Sí. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Pero cuando Cristo resucita, hay que recordar que Él es el único viajero que viene del más allá, vamos a decirlo así, del cielo, regresa al cielo y vuelve a venir. Así que Él conoce bien el camino, y por eso ahí en 2 Timoteo, quiero leerlo de una vez en este punto, 2 Timoteo 1:10, dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente, hablando de Jesucristo o de Dios. Ahora todo esto Él lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia o del Evangelio. Sí, la muerte, pues ahí está estática ya. Ahí están en el pozo, animales y todo. Ahora. Bueno, eso hablando del cuerpo. Yo estoy hablando del cuerpo, porque aquí a dónde van los muertos. Y de hecho, Salomón lo que está haciendo es ver lo humano, lo físico, y él dice, bueno, eso le pasa a los animales y al hombre, se mueren y ahí van al pozo, ¿verdad? ¿Y quién puede demostrar? Pero luego viene Jesús, y Él es el que nos dice, Él destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino, nos da luz. Antes de Cristo no había una idea clara sobre a dónde iban los muertos. Fíjate que hay una observación de algunas personas, incluso hablando acerca de los animales, ¿verdad? Que también sentimentalmente, ¿verdad? Incluso algunos hasta pues los tienen como hijos. Algunos dicen que todos los perros van al cielo. Exacto. No, y aparte los animalitos y que pues les rezan y todo, ¿verdad? Y que ellos están también con Dios. Entonces, queremos decirles, ¿verdad? Que este no es un sentimiento, ¿verdad? Sí, es una enseñanza bíblica. La Biblia dice precisamente de los animales, ellos no tienen alma. Espíritu, a ellos no les sopló el aliento de vida, así que es diferente un animal que un humano. Un humano, exacto. Pero Salomón, viendo las cosas desde el punto de vista humano, dice, pero quién sabe, simplemente uno ve que se muere el perro, se muere el hombre y se quedan ahí. ¿Quién nos puede decir? Cristo nos puede decir, porque es el único viajero que ha venido, ha regresado y nos puede decir, aquí está, nos ilumina, ¿verdad? Así que esta ha sido la gran pregunta. Sí. Y algunos han dado respuesta, por lo menos encontramos 2 respuestas incorrectas y una buena. ¿Cuáles son, Samuel? Bueno, vamos a las 3 respuestas. La primera, dicen que el alma queda dormida hasta que el cuerpo resucite. Que cuando el hombre muere, allí mismo se ve el alma al sepulcro y ahí se queda. ¿Y tendrán alguna base bíblica o algo aquellos que opinan sobre esto? Bueno, toman algunos versículos principalmente. Aislados. Sí. Principalmente de la versión Reina Valera 60, por eso puse mucho de esta versión, porque toman la expresión dormir para referirse al alma, aunque aquí se está enfocando más en el cuerpo. Pero, por ejemplo, en Hechos 7, 59 y 60, cuando muere Esteban, ¿qué dice la Biblia? Fíjate que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, pues durmió. Y ahí es está la donde versión. toman, ya ven, se duerme. Cuando una persona muere, duerme. Lo cierto es que la Biblia habla de esto, ahorita lo vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan, porque aparentemente el cuerpo queda como dormido. Y aquí está diciendo, Ajá. durmió. Sin embargo, eso no se refiere al alma, porque si te fijas ahí en el 59, Ajá. dice, ¿qué le dijo Esteban a Jesús? Al Señor Jesús. En el 59, Ajá, ahí al Pues principio. bueno. ¿Qué le dijo? y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ¿cómo va a decir? Me voy a quedar dormido y tú recibe mi espíritu dormido. No está hablando de un espíritu dormido. Está hablando de un espíritu consciente en ese momento en que él está Porque se viendo. recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu, voy para allá. Y dice que el Señor estaba de pie listo para recibir. O sería una forma, un modismo, o para poder expresar, porque pues el cuerpo va a quedar en la tierra. Era una forma de expresar en cuanto al cuerpo. Durmió, Ahí está como dormido. Ya está dormido. Pero no está hablando del alma. ¿O no será que algunos piensan que van a tomar el mismo cuerpo? ¿En qué sentido? Digo, por ejemplo, está durmiendo. Cuando llegue Cristo lo levanta. Eso va a ser. Me refiero que el mismo cuerpo, algunos piensan que está dormido. Bueno, Aunque la Biblia nos dice diferente, sí, claro. no, el cuerpo está dormido, está como dormido. Ajá. De hecho, allí en Juan 11 al 14, dice que el Señor les dijo a sus discípulos, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, Ahí está. el cuerpo, cuando uno llega y ve a un muerto, pudiera pensar está dormido. De hecho, hay mucha gente que llega y dice, mi abuelito está dormido, ¿verdad? Pero ya se acercan y ven que está muerto. El cuerpo duerme, entre comillas, ¿verdad? Por eso se usa la expresión dormir. Durmió en el Señor. Pero eso es el cuerpo, no el espíritu. Pues si lo tomamos literal esto, ¿En qué sentido, literal? por ejemplo, aquí está hablando que nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Estaba dormido, él no había muerto, Ya había porque muerto. el concepto de ellos ya había muerto. El Señor dijo, él está durmiendo. Bueno, pero lo usó figuradamente, como tú dices. La expresión dormir, y la usan en la Biblia para referirse al cuerpo. Por eso dice que cuando Esteban murió, dice durmió. Durmió. Ok. Pero, Qué bien, ¿verdad? Así se puede entender. de hecho, cuando vemos en 1 Tesalonicenses, dice el apóstol, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los muertos. Y algunos pensarán, bueno, su alma está dormida. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ajá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué traerá a Dios con Jesús? Los cuerpos, no, los cuerpos claro. están como dormidos. Ahí está. Pero dice que Dios traerá los espíritus, las almas. ¿Cómo sabemos? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no seremos antes de los que durmieron, de los que ya murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es que resucitarán? Porque Él traerá a los que durmieron. ¿Qué traerá? No el cuerpo está acá dormido, Sí. dormido entre comillas. Va a traer el alma que viene, se mete al cuerpo y resucita, como ya lo hablamos en semanas pasadas cuando hablamos de la resurrección. Así es. Qué De la interesante muerte. esto, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que viene el alma y se mete al cuerpo. Ajá. Entonces, inclusive veíamos del Antiguo Testamento que volvió el alma del niño, aquel que Elías resucitó, Elías. ¿verdad? Vino y entró el alma y resucitó. Entonces, Estaba dormido. el cuerpo estaba como dormido, pero no el alma. El alma no duerme, ¿verdad? Y algunos piensan que el alma queda dormida. Sin embargo, Esteban estaba encomendando no un alma dormida, sino su alma viva a la presencia de Dios. El espíritu ni duerme ni muere.
¿verdad? Por eso los ángeles son espíritus y siguen ahí viviendo, Dios es espíritu, ¿verdad? Y en este caso no duerme. Y es el único que tiene el poder para resucitar, para despertar. Nada, tanta brujería, hechicería aquí, hermanos, que te voy a traer al muertito fulano, sultano, mengano y perengano. Esto es interesante, esto es importante también para decirle a la gente que no sea engañada. Uh-huh. Claro, el alma, ya como lo mencionamos, se va, y ahorita vamos a verlo más, o al cielo o al infierno, ahorita veremos. Sin embargo, el cuerpo queda como dormido. Podemos decir, durmió en el Señor. Uh-huh. Si es cristiano, y si no, pues durmió, o sea, murió. Si no es cristiano, durmió. Y normalmente, si tú te fijas, a los que no son cristianos no menciona dormir. Simplemente se murió en la versión 60. Porque está hablando del creyente, porque su cuerpo realmente está esperando que vuelva el alma para levantarse. El otro, aunque se va a levantar, pero se va a levantar a confusión perpetua. O sea, todos van a ser resucitados. Sí, pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna, ajá, como ya lo mencionamos. ¿Verdad? Lo cierto es que el alma no duerme. Entonces, hablando de dormir, estás como dormida. El cuerpo queda como dormido, o por eso se le puede llamar durmió en el Señor o murió. Pero habla de dormir en el cuerpo aparentemente. El alma jamás muere o duerme, ¿verdad? Esa sigue viviendo. Entonces, muy bien. Cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá con sus santos ángeles. Sí, pero también con aquellos que creyeron. Dice aquí, dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está. Ahí vienen con él. Uh-huh. Entonces están con él. Uh-huh. El alma está con él. Claro. El espíritu está con él. Ajá. Y entonces van a venir para tomar el cuerpo que está dormido, como dormido, ¿verdad? Para meter. ¿Y cómo podemos decirles, bueno, ese cuerpo va a resucitar? Bueno, eso ya lo vimos en otra ocasión, cuando hablamos de la resurrección, 1 Corintios 15, lo pueden leer, donde habla de que todos vamos a ser levantados. Ajá. ¿Verdad? Así que ese espíritu serán transformados a una vida. Así es. Ahora, hay otros que dicen que existe un lugar intermedio, un lugar en medio, antes de llegar al lugar final, como una escala, ¿verdad? Como los vuelos de hoy. Está muy bien eso de lugar, subrayar lugar. Uh-huh. No un estado, un lugar. Uh-huh. Sí, pudiera también, pero eso ya lo veríamos luego. Sin embargo, es un lugar también. El cielo es un lugar. Entonces está ubicado. Hay una ubicación que no entendemos y que quizás es de otra dimensión, pero hay algunos que dicen que están en cierto lugar. Ajá. De hecho, algunos hablan de un purgatorio, un lugar donde van a tomar tiempo para purgar o pagar por sus penas o pecados y luego ya van al cielo. Inclusive otros dicen que el paraíso es diferente del cielo y ahí van los cristianos, los muertos, van al paraíso y después ya van al cielo. ¿Con base bíblica o especulación? Otra vez, yo estoy hablando de la bíblica al final. Esto es lo que toman de versículos que tergiversan, que transforman o los usan mal, pero no tienen una base real en la Biblia. Inclusive otros dicen que el seno de Abraham era el lugar en el Antiguo Testamento donde iban todos los creyentes, y cuando ya Cristo vino y resucitó, entonces se los llevó. Dicen, llevó cautiva la cautividad, y de ahí tratan de sacar idea de que se llevó a los que estaban. Como que forzan esos versículos. Claro. ¿No? Pero vemos en la Biblia y usan esa expresión para decir que es un lugar intermedio. Ajá. Por ejemplo, en Salmo 9:17 dice: los malos serán ¿qué? Los malos serán trasladados al Seol. Ajá. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Seol, sinónimo de qué? Bueno, aquí hay una cosa interesante. Dice: los malos serán llevados al Seol. Pero allí en el Salmo 16, un salmo mesiánico refiriéndose a Cristo, ¿qué dice de Jesucristo? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora es interesante porque dice allá que los malos van al Seol, y Jesucristo dice que su alma estaba en el Seol. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es el Seol? Muchos piensan que el Seol
es el infierno, o que es un lugar intermedio, ¿verdad? Ahí está. Pero si nos fijamos también en Hechos 2:31, hablando del mismo Seol, en hebreo es Seol, en griego es Hades. Y dice, viéndolo antes, habla del el salmista, ¿verdad? Sí. De David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o Seol, ni su carne vio corrupción. ¿Qué es el Seol o el Hades? Los judíos usaban esa expresión Seol para referirse no a un lugar específico. No hablaban exactamente ni del infierno ni del cielo, sino en general, y podría ser infierno o cielo. Pero usar la expresión Seol, por eso dice que Jesucristo fue al Seol o al Hades, su alma, ¿verdad? Pero los malos también van al Seol o al Hades, porque la expresión Seol o Hades es más genérica, es como nosotros decir hoy en día, murió y se fue al más allá. Para ellos era la región de los muertos. Entonces murió y está en el Hades. Simplemente ahí está en el Hades. O sea, está en el más allá. Pero en el Hades había un lugar para los creyentes y un lugar para los no creyentes, o para los que buscaban de Dios y para los que no buscaban de Dios. Entonces el Señor, cuando dice bajó a la muerte, murió. Murió y fue al lugar de los muertos. Y fue al lugar de los muertos. A donde van todos los muertos, a donde no sabemos a qué lugar específico. Entonces vamos a ver, para que entiendan, el cuerpo de Cristo murió. Él murió, pero su alma fue al Hades, o sea, al lugar, a la región de los muertos. A la región de los muertos. Y estando en el Hades de ahí, mi alma no ojos. fue dejada en el Hades, Ajá. ni su carne vio corrupción. Ajá. Por eso en Proverbios dice, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Así O es. sea, los muertos van al lugar de los No muertos. saben a dónde van. Pero como dijimos, hay dos lugares en el Seol o en el Hades, que es lo mismo Seol y Hades, solamente hebreo y griego. Hay dos lugares, uno es de tormento y otro es de bendición. Así es. Que diríamos, como cuando decimos, no sabemos si alguien era cristiano o no, pero muere, decimos, bueno, ya se fue al otro mundo. Eso sería al Hades o al Seol, se fue al otro mundo. Pero ¿a qué lugar del otro mundo? No sabemos, pero si es creyente se fue al cielo, si es no creyente fue al lugar de tormenta, al infierno. De hecho, si lees ahí en Lucas 16:23, aquel hombre rico Dice que muere, ¿y qué pasa? Dice que y en el Hades alzó sus ojos estando en tormenta Tormentos, ajá. y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ajá, ahí está. Es la historia del rico y Lázaro, ¿no? Que no está entre las parábolas eso. Sí, y aunque fuera parábola, si fuera parábola, ¿qué enseña una parábola? ¿Para qué es una Realidad, parábola? Para enseñar mostrar verdades. verdades. Estaría enseñando que hay vida después de esta vida. No quedan, primero no queda dormida el alma. Segundo, que hay un lugar de tormento y hay un lugar de consuelo. En el Hades, ¿verdad? Pero dice que en sus ojos, estando ahí en el Hades, estaba en tormentos. Y fíjate que si no se habla del lugar, dice que alzó sus ojos. Ajá. Alzó sus ojos, ¿verdad? El estado en que se encontraba Lázaro, alzó sus ojos estando en tormento. Se supone que si alzó sus ojos, él estaba abajo. Estaba en un lugar. Estaba en un estado, en un lugar. Ahora, al hablar de estado y lugar, estado, para que entienda la gente, no estamos hablando como el estado de Georgia. No, un estado es la situación en que uno se encuentra. ¿En qué estado estás? Pues en un estado deplorable. O sea, estoy... Una patada. Porque estar es sentir, es experimentar. Entonces el cielo es un estado porque vamos a sentir, vamos a percibir, pero a la vez es un lugar. O sea, el cielo es un estado y un lugar, porque es un lugar en que vamos a estar. Entonces no hay que hacer de lado a ninguno. Es un estado. Pero y un no lugar. sabes dónde está. Pero, ¿cómo? Ese El cielo, estado, ese lugar. ese lugar, no porque yo diría, uso la palabra dimensiones de otra dimensión. A lo mejor pueden encontrar una mejor palabra, pero lo cierto es que estos ojos no pueden ver ese lugar. Amén. Así es. Claro. Entonces, pero es un lugar. Es un lugar porque Jesucristo está en un cuerpo glorificado ahí.
Entonces es un lugar. No es un estado simplemente en donde espíritus aparecen, no. Hay un lugar, de hecho nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado y vamos a ocupar un lugar. Entonces vamos a ir a un lugar, que es el cielo, en que vamos a estar. O sea, es un estado y un lugar. Estaba diciéndole a una hermana, hablando de esto, fíjate, qué cosas. Los que están en el cielo no pueden ver a los que están en el infierno. Pues los que están en el infierno, en ese lugar de sufrimiento, sí nos pueden ver. Será doble el sufrimiento, Samuel. Quizás sea uno de los castigos, que sea parte al ver ¿verdad? Que si aquel me habló y me dijo que buscara a Dios y yo no le hice caso porque yo estaba bien, y ahora veo que él está disfrutando y toda lágrima de sus ojos está siendo limpiada y yo estoy en sufrimiento, ¿verdad? De hecho ahí dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Estaba en el área del Hades, que es lugar de tormento, llamado en otros lugares infierno. Infierno, exactamente. Y de lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Algunos dicen, es el seno de Abraham, que es diferente al cielo. No, es el lugar de consuelo, y en Apocalipsis dice que ahí se consuela al que está sufriendo. Ahí toda la lágrima es limpiada. Entonces, es el seno de Abraham es el lugar donde se cumplen las promesas de Abraham. Abraham dice que salió de su tierra para ir a un lugar que Dios le iba a decir, y dice Hebreos, ¿verdad? pero dice Hebreos que no era un lugar de esta tierra, porque si hubiera buscado una patria terrenal no hubiera regresado. Dice, pero está buscando una celestial, dice Hebreos 11. Por lo tanto, está en el lugar celestial. Ahí está el seno de Abraham, ahí está Abraham, y llegan junto con él a recibir el cumplimiento de las promesas, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces ahí encontramos a Abraham en el cielo. De hecho, el Señor Jesús dice, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Amén. Claro. Porque para Dios todos viven, todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, no están dormidos, están con Él. Y el lugar de Abraham es donde está Dios, porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, el seno de Abraham no es un lugar fuera, es el lugar donde Dios está. En el paraíso. El cielo, o el paraíso. De hecho, algunos piensan que paraíso es diferente que cielo. Aquí en Lucas 23:43, el mismo Señor Jesús responde y dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice a aquel hombre que está con él en la cruz. Exactamente. De hecho, hay solamente 3 lugares en que aparece la palabra paraíso. En la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Se referirá al lugar donde estaba Adán y Eva antes del pecado? No, eso se desapareció en el diluvio. Pero el Nuevo Testamento menciona 3 veces la palabra, usa la palabra paraíso. Ahora, cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, la pregunta es, ¿a dónde fue Jesús? Según Hebreos capítulo 9, dice que él entró al cielo mismo para ofrecer sus sacrificios. Así es. Entonces, si entró al cielo mismo, el cielo es el paraíso, para empezar. En ese versículo. Pero no es un sinónimo, Samuel. Es sinónimo, ¿por qué? Porque si Cristo, según Hebreos 9, fue al cielo mismo, no a la figura, sino al cielo mismo. Al cielo, exactamente. Y le dijo al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es un sinónimo de cielo. Y era entendido para aquellos que estaban escuchando, fíjate. Claro. Y muchos le quieren cambiar. No es que paraíso no es el cielo, es otra cosa. No, cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba hablando del cielo. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 2 al 4, habla de que él fue al paraíso. ¿Qué dice ahí? Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Qué cosas, ¿verdad? Algo y es importante, solo como agregadito, a esos que dicen que fueron al cielo y al infierno y luego vienen y lo cuentan. Dice el apóstol Pablo que ningún humano se le permite contar. Así que eso es mentira. Y la expresión de muchos quizás será que es lo que han sabido, lo que han conocido o lo que han leído, porque no es cierto, será... Es falsedad. Simplemente Yo sé que es falsedad, pero hay personas
hay personas que te relatan que han regresado y lo expresan, pero será lo que han visto aquí en la tierra o lo que les han enseñado en la lo que tierra. inventan, porque unos dicen que han visto a Chespirito y que han visto Sí, a sí, Vicente sí. Fernández, Exacto. no, pero otros ahí en el infierno, etcétera. A ver, bueno, dice aquí que no se les permite, de hecho no pueden, en Lucas 16 dice que no pueden salir de ese lugar del infierno tampoco, ¿verdad? Pero Pablo usa dos expresiones sinónimas también. Primero dice que fue al tercer cielo. Tercer cielo. Para los judíos, el tercer cielo era sinónimo del cielo donde Dios vive. Ellos creían en tres cielos. Ajá. El cielo de las aves, que nosotros sabemos que es la atmósfera. Ujú. El cielo de los astros, donde están los astros, que es la estratosfera. Y luego decían, y luego está el cielo donde Dios vive, que no vemos. Allí es el tercer cielo. El primero es las aves, el segundo los astros, el tercer cielo donde Dios vive. Por eso en el Antiguo Testamento también encontramos los cielos de los cielos. No te pueden contener hablando de Dios, ¿verdad? O los cielos de arriba. Entonces, hablando precisamente... Separando precisamente lo material. Sí, porque el tercer cielo para el judío era el cielo donde El Dios cielo, vive. ajá. Y dice Pablo, yo fui al tercer cielo, y luego lo llama paraíso. Dice, yo fui llevado al paraíso. Entonces no son dos lugares, es el mismo lugar, el tercer cielo, o sea, donde Dios vive, y el paraíso es lo mismo. Él llegó hasta el tercer cielo. O sea, el paraíso, Sí. el cielo. El cielo. Entonces, no está, en el paraíso no es otro lugar. Y allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y otra vez muchos dicen que Hermoso. paraíso es diferente que cielo. Pero cuando leemos el capítulo 22, dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, transparente como el cristal, y fluía o venía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal, y está hablando de la Nueva Jerusalén. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y el Cordero, y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. O sea, en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida. En el capítulo 2 dice que es en el paraíso donde está el árbol de la vida. Y además aquí dice que es donde Dios vive, donde Dios tiene su trono y Cristo. Por lo tanto es el cielo. Es uno solo. Es el paraíso cielo, y se el le cielo. llama Nueva Jerusalén, cielo, paraíso, seno de Abraham, lugar de consuelo, así como al infierno, ¿verdad? Infierno, el lago de fuego, el lloro y el crujir de dientes, etcétera. Se usan nombres o expresiones para referirse al mismo lugar. Por lo tanto, no hay un lugar diferente, solamente la Biblia habla de cielo y de infierno. Cielo e infierno. Los exactamente. creyentes que confían en Jesucristo irán al cielo y los incrédulos al infierno. Por lo tanto, viene la tercera cosa. ¿Dónde van los muertos? La Biblia dice que al morir iremos inmediatamente al cielo o al infierno. Ajá. Depende cuál era nuestra situación. Por eso quiero leer una vez más o que leamos Lucas 16, 22 al 26, ya más completo. Dice, un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. Mira, que la historia. Y es importante por varias cosas. La primera, si te fijas, allá en la versión 60 dice que estando en el Hades,
En la Nueva Traducción Viviente, en esta dice, mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos. Así es. Ahí ya hace la explicación que decíamos. Hades o Seol significa Lugar de muertos. lugar de los muertos, simplemente. Sí, No está claro. hablando de algo en específico, pero en este caso está hablando del lugar de tormento en el Hades, Así es. ¿verdad? Pero ahí mismo en el Hades había otro lugar que era el lugar de consuelo. Y dice que estaba comiendo, cenando al lado de Abraham. Ajá. Y entonces ahí habla con él. Y hay varias cosas importantes. Primero, como tú dices, los del infierno pueden ver a los que están en el cielo, pero porque es un lugar de luz. De luz. Pero la luz no puede ver a las tinieblas. Definitivamente. Así que no puede sufrir ni estar en tormento viendo acá. Segundo, no puede pasar para el cielo ni del cielo al infierno. Hay un abismo. Entonces, los que dicen que se han muerto y han ido al cielo y al infierno y les dan un tour No y se luego los puede. regresan. No se puede. Claro. Siguiente, tampoco pueden regresar. Dice, no pueden salir de ahí. Pero manda a mis hermanos, ¿no? Ellos tienen la Biblia, que la lean, pero no puede salir de aquí. Y nadie se va a arrepentir aunque a un muerto se levante. Entonces, esto no es lo que se espera, pero sí encontramos que la Biblia dice que cuando alguien muere, o va al seno de Abraham, o a cenar donde cena Abraham, al cielo, a la Nueva Jerusalén, al paraíso, o al infierno, al lugar de tormento si no tiene a Jesucristo. Así que es importante, es un llamado, pero no hay un lugar intermedio. Al morir inmediatamente o vamos al infierno si no tenemos a Cristo, o al cielo si estamos confiando en su sacrificio. Y voy a leer en 1 Corintios 5 porque el apóstol Pablo no se equivoca. Y él mismo está hablando de la muerte y lo toma como una figura. Aquí vivimos como en una casa de campaña, en un lugar provisional. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, no en el limbo, ni en el purgatorio, ni nada de eso, en el cielo, y un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que ese cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para eso y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. No. Pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Amén. Así que cuando estemos en este cuerpo no estamos con el Señor. Pero cuando estemos fuera de este cuerpo estaremos en el Señor en nuestro hogar celestial. No hay opción. No hay. Y una cosa importante, dice que nuestro objetivo es serle agradables, agradarle a Ahí Él, está, sí. ya sea que estemos en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es agradarle a nuestro ¿Cómo Dios. podemos serle agradables si estamos dormidos? No podemos serle agradables. Por lo tanto, el sueño del alma no existe. Cuando una persona muere, su espíritu queda vivo y o va al infierno o va al cielo, ¿verdad? Y vamos a estar con Él. Por eso Pablo dice, andamos no por lo que vemos, sino por lo que creemos, o como diría la versión 60, por fe, no por vista. Exacto. Como Salomón ahí en Eclesiastés andaba por vista. ¿Quién va a decir que se muere un hombre y se va al cielo? Se muere y le pasa lo mismo que al perro. Eso es lo que decía Salomón andando por vista. Pero dice Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. Y lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, es que cuando morimos o vamos con el Señor o al infierno. Y si yo muero, dice Pablo, como soy de Cristo, voy a ir con Él. Mientras esté en el cuerpo, estoy ausente del Señor, no estoy con el Señor. Pero cuando muera, voy a estar con el Señor y no voy a estar aquí. Pero no ¿Qué es el verdadero yo? Amén. Mi yo verdadero o está en el cuerpo o está fuera del cuerpo. Así es. Y si está fuera del cuerpo, va con el Señor.
¿verdad? Entonces no hay opción, no hay un lugar intermedio diferente al cielo o al infierno. No hay sueño del alma. La Biblia dice que hay cielo e infierno. Y al momento de morir iremos con el Señor o lejos del Señor. Y la decisión es de la gente que escuche. El sueño del alma es una poesía. Pues quién sabe si será una poesía o un poema. Yo creo que es un poema. Yo creo, ¿verdad? Un poema grande. Un problema. Como dicen los cubanos, ¿verdad? Sí, hay poemas. Poema. Tenemos poemas con la luz, con el agua, con la basura. Y dice el otro, no, esos poemas. Poesía. Cuando viene la poesía, los poemas se van. Pero bueno. Así que sea que estemos aquí en este cuerpo ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Qué gran bendición termina. Por lo tanto, no estaremos dormidos. ¿Cómo voy a agradarlo si estoy dormido? Pues claro. Estaremos bien despiertos, despiertos, disfrutando de la presencia del Señor. Exactamente. Si no tienes a Cristo, búscalo, entrégate a Él para que realmente al morir vayas con Él inmediatamente. Tenemos tiempo. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos no solamente esta palabra hablada, pero que se haga vida en los corazones. Que los que están escuchando y viendo puedan recibir el mensaje. Y si no tienen a Jesucristo, que se entreguen a Él. Y si lo tenemos, Señor, que estemos confiados, no andando por vista, sino por fe, en lo que creemos, en tu palabra y no en lo que vemos. De que un día vamos a salir de este cuerpo, pero estaremos por la eternidad contigo, adorándote y sirviéndote, siéndote agradables. Guíanos pues, Señor, y si alguien no tiene a Jesús, tu Hijo amado, llámalo para que en este día se entregue a ti y te busque. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos.